verdad que es un honor estar aquí con vosotros hoy, porque además, aunque gracias por la presentación, pero realmente yo creo que si sois, o sea, vosotros sí que sois referentes en la UCAM con el impulso que estáis dando a la formación en responsabilidad social a todos estos temas, o sea, que sepáis que os seguimos desde el resto de España, entonces para mí pues es un honor y vamos, no podía faltar aquí esta tarde, o sea, que estoy encantada. Creo que el tema es bastante interesante, yo creo que, bueno, claro, a todos los profes nos parece muy interesante nuestro tema, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de qué va esto de gestión ética de las organizaciones. Es verdad lo que ha dicho Víctor, está... No, así no se me dormirá ninguno, ¿no? Vale. Está dividida la clase, habíamos pensado un poquito, va a dar tiempo a poco, porque realmente es una materia que podríamos tener muchísimas horas, pero vamos a ver unas pinceladas de esto de gestión ética de la empresa o de las organizaciones y después sí me gustaría, aunque sea que llevéis, presentaros de alguna manera lo que es esto de la educación en valores o este proyecto en el que estamos trabajando, porque creo que también es interesante. Además, el justificar un poco el porqué, creo que es interesante. Yo creo que me podéis parar si en algún momento tenéis dudas o queréis, bueno, os interesa algo en concreto de lo que estamos hablando, pues me podéis parar sin ningún problema, ¿vale? ¿Me escucháis bien, no? Más o menos. ¿Sí? Con las ventanas y tal. Bien. Vamos a ver de qué va esto de la ética, porque yo creo que lo de la ética a lo mejor nos suena como un poco antiguo, ¿no? No sé si tenéis alguna, ¿habéis tenido alguna formación sobre ética? Sí, un poquito, ¿no? Entonces algo de noción tenemos. Vamos a ver qué tiene que ver y realmente si esa noción que tenemos, podemos aplicarla a las empresas u organizaciones, ¿no? Porque a lo mejor no nos parece que eso cuadre bien. Lo primero es esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante, y yo creo que hoy más, hablar de ética en empresas y organizaciones? Lo primero es porque el concepto de empresa ha cambiado. Partimos de aquí, creo que de eso sí que os suena y estamos familiarizados ya con esto. Empezamos a hablar de empresa ciudadana y cada vez suena más. Es decir, una empresa que tiene un rol en la sociedad, un rol diferente, que ya no solamente generar beneficio. Y ya no solo lo decimos nosotros. ¿Os suena esto del foro de Davos? Sí, ¿no? Algo. Una reunión de gobernantes, empresarios que se reúnen en una ciudad suiza que se llama Davos a principios de año, todos los años. Este año, además, hay un manifiesto que se llama, os invito a que después lo podéis buscar por internet, Manifiesto de Davos, en el que precisamente hablan de este nuevo rol de las empresas. Y están diciendo que las empresas tienen que utilizar el poder que tienen precisamente para contribuir a cambiar el mundo, a mejorarlo. O sea, lo que estamos diciendo en la RSC desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, que esa es la línea en la que vamos. ¿Por qué es tan importante precisamente eso? Porque las organizaciones y empresas tienen un papel en la sociedad que no es de ámbito privado, sino que es de ámbito público. Pensad que somos una sociedad de organizaciones. La UCAM es una organización, es una universidad, es las escuelas, los colegios en los que estudiamos, los hospitales, los que nos curamos, las empresas, son como nuestras interlocutoras en la sociedad. Si esas empresas o organizaciones son responsables o son éticas, tendremos una sociedad ética o responsable. Si no lo son, así será nuestra sociedad. La sociedad la construimos nosotros, que es que a veces pensamos en la sociedad como un concepto o un ente que tiene vida. No, la hacemos nosotros. Entonces, fijaos por qué es tan importante hablar precisamente de esto, ¿no? De gestión ética de las organizaciones. Para poder hablar de ética y empresa vamos a ir uniendo conceptos. Primero vamos a explicar un poquito qué es la ética. Tenemos que pensar en que la ética se va a ocupar del carácter, del comportamiento de las personas que forman la empresa. Una empresa, y vuelvo a lo mismo, tampoco es un ente que anda por ahí, sino que es una comunidad de personas. Y al final el comportamiento de esas personas es lo que determina cómo sea la empresa, ¿no? Entonces al final la ética se va a ocupar del comportamiento, ¿no? De estudiar cómo el comportamiento de esas personas. Esa es un poquito la idea. Ya digo que aquí la presentación que os la pasaré, tenéis aquí un poquito más de letra para que después, si lo queréis, digamos, profundizar, hay unos manuales desarrollados. Esto sería como una pequeña síntesis, ¿vale? Pero esta es un poco la idea, para que os quedéis. ¿Qué es la ética? Momento de... Venga, no es para valorar ni, o sea, podéis decir más o menos qué idea tenéis. ¿Qué es la ética? ¿Qué os suena? ¿Algún valiente, valienta? Venga, va. ¿A qué os suena lo de la ética? ¿De algo suena? ¿No? Vale, venga, va. Si ninguno se atreve... Bien, ética, etimológicamente, ¿sabéis que nos vamos un poco al origen? Proviene del griego ethos,
¿Qué es ethos? Comportamiento, carácter, no más. Nos está hablando de nuestra manera de comportarnos, ¿vale? Así sabemos de dónde viene. Eso es lo primero, ya nos llevamos algo de la clase de hoy. Ethos, carácter, costumbre. Así que la ética es nuestra manera de comportarnos, lo que configura nuestro comportamiento. Al final, pensad que esto tiene que ver un poco también, o sea, Aristóteles es un poco el que empezó con todo esto de la ética, por eso lo citamos algunas veces. La primera obra, digamos, importante sobre ética es la Ética Nicómaco, que es de Aristóteles. Y entonces él habla de esto, de este comportamiento, y nos dice precisamente que nuestro comportamiento, todos nosotros como personas, nos orientamos como hacia un fin. Todos, es como que buscamos un fin. ¿Cuál sería ese fin? ¿Se os ocurre? Bien, aquí, pero ¿cuál es ese fin que buscamos todos? Yo no sé si es que nos hemos dormido o la felicidad. Viene ahí, pero vale, sí. ¿Y la felicidad? ¿Cómo entendéis la felicidad? Se supone que todos queremos ser felices, ¿no? Ahora no queremos rollos, ni virus, ni queremos ser felices. Pero, ¿ser felices cómo? ¿Quién me definiría esto? Como la plenitud, ¿no? Sentirte completamente satisfecho, también con tus valores y con tu forma de vivir, ¿no? Cómo llevas tu comportamiento. Bien, puede ir por ahí, porque ese es el problema. Primero tenemos que definir felicidad, porque alguno puede pensar en felicidad como los anuncios de loterías, ¿verdad? Y uno está tumbado así al sol y diciendo, eso es la felicidad para mí. La verdad es que en sentido aristotélico no va por ahí. O sea, habla de eudaimonía, que es un término que es lo que quiere decir precisamente orientarnos a nuestra plenitud como seres humanos. Esa es la felicidad. Al final, es decir, hacer lo mejor que podemos ser como personas. O sea, que ser feliz, no podríamos ser felices si solamente estamos pensando en nosotros mismos, en nuestro ombligo. Entonces, no podríamos ser felices. Según Aristóteles y según la ética, solamente podemos ser felices si nos orientamos a un bien común, es decir, pensamos en una felicidad para todos, ¿vale? Ese es el concepto, esa es un poco la idea de la ética, ¿vale? Si no os queda claro, me lo decís. Aquí hay alguna cita de Aristóteles, pero lo digo. Eudaimonía, otro término griego, se traduciría como florecimiento humano, como plenitud de todas nuestras virtudes, de todo aquello que podemos llegar a ser como seres humanos. O sea, realmente es un concepto mucho más rico. Insisto que a veces nosotros limitamos, tenemos esa idea de felicidad como, guau, yo ahí a tope sin hacer nada. No, no va por ahí, ¿no? Es otra cosa, es precisamente desarrollar todo lo que podemos hacer como seres humanos, que es mucho, ¿vale? Esa es un poco la idea de la ética. Entonces, como veis, es una especie de bien supremo para que nos vayamos quedando con ellos. Me gusta mucho esta cita, que además es de mi director de tesis, ya que, pues por ponerlo, la mejor aliada para descubrir cómo vivir es la ética, porque al final la misión de la ética es enseñarnos cómo aprender a vivir mejor, ¿no? Esa es un poquito la idea. Como veis, se utiliza esto de el arquero, porque la cita de Aristóteles nos dice que buscamos ese bien, ese blanco para nuestras flechas, ¿no? Toda la vida. Esta es un poco la idea. ¿Por qué hablamos de comportamiento? Porque resulta que somos libres. No sé si lo pensamos, a veces no nos damos cuenta. Somos libres. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. No podemos elegir, aunque no quisiéramos, no podríamos dejar de ser libres. Es así. La libertad tiene que ver con la ética. Es una condición básica. Porque nosotros decidimos nuestro comportamiento, decidimos cómo queremos ser. Ojo, eso es tremendo pensarlo. Pensad que cada día estáis decidiendo desde que os levantáis. Desde que nos levantamos decidimos si nos movemos en transporte público o en coche, que ya tiene un impacto. Ojo, que ya ahí ya voy a medio ambiente, RSC, todo tiene un impacto. Si desayunamos, a lo mejor estoy eligiendo un producto que es café de comercio justo o no, un impacto. Ya estamos teniendo otro impacto. Si me compro determinada marca de ropa, ya estoy teniendo un impacto. Todo, al final, en nuestro comportamiento es elegir y es ético. Hasta el consumo tiene un punto de vista ético, todo, ¿vale? O sea, si lo pensáis así, estamos hablando de libertad. Es un concepto ligado al de libertad. O sea, elegimos libremente y ahí lo veis. La ética estudia la conducta humana en cuanto a nuestras decisiones, ¿vale? Todo lo que decidimos cada día. Otro palabra, el ethos, ¿qué era? Comportamiento, costumbre, estamos hablando de ética. Forja, la forja del ethos es hacernos, construirnos. Me gusta mucho, yo lo suelo utilizar. Lo de arriba, ¿veis? Es la piedra del diamante, pero en bruto. Al final, pensad que todos somos diamantes en bruto. ¿Veis aquí la talla? Es lo que nosotros podemos llegar a ser. Podemos convertirnos así. La ética al final va de esto. De llegar a ser esa piedra preciosa, de pulir todo eso
con las virtudes, digamos, que vamos cultivando. Después veremos ese concepto. Lo estoy dando así un poco rápido, pero es para que nos llevemos una serie de pinceladas sobre la ética, que, insisto, creo que merece un sitio, ¿no? Que la conozcamos un poco bien, porque esto nos lo llevamos a la empresa y veréis la cantidad de cosas que podemos hacer. Pero tenemos que conocer primero de qué va esto, ¿no? Esta es la idea. Ya digo que esta imagen a mí, vamos, yo creo que nos puede ayudar. Esto es la forja del eso, es la forja de nuestro carácter. Nosotros nos construimos. Mucha gente a veces cuando dices que yo soy así, pues no, que tú eres como quieres ser, tú te haces así. Al final, si tú todos los días te dejas y te pasas el día protestando, pues al final te conviertes en un protestón. Pero si te pasas el día intentando decir cosas positivas, al final vas a ser una persona positiva. Te haces tú. Nos hacemos nosotros con nuestro, o sea, forjamos, construimos nuestro carácter, ¿no? Esta es la idea. Nuestra competencia ética fundamental precisamente es construir nuestro carácter, construirnos como personas. Es como nuestra tarea, pero a veces no, insisto, no lo pensamos, no lo interiorizamos, ¿no? Como veis, otra cita de la Cortina, que os suene porque se cita muchas veces también en el manual, nos dice eso, que uno de los proyectos más inteligentes que podemos hacer como seres humanos es forjar nuestro carácter. Precisamente es a lo que tendríamos que dedicarnos, ¿no? Para eso también está la educación, ¿no? Para ir también ayudándonos a formarnos. Y estoy en medio y no te dejo ver nada, perdóname. Bien, el objeto de la ética, como veis, es esto, ¿no? Es elegir. Insisto, somos libres, tenemos esa capacidad de elegir. Hay unas decisiones que nos ayudan, digamos, a ser mejores como personas, que no estoy hablando de ser buenos, sino de esa plenitud como personas, y otras que realmente nos van haciendo peor, ¿no? Como veis, la ética es un saber práctico, es otra de las ideas que nos tenemos que llevar. No es un conocimiento solo teórico, sino que al final se trata de ejercer todo eso para forjar el carácter, ¿vale? Hasta aquí más o menos. Carácter moral. Vamos viendo otros conceptos, insisto, como siguiendo un poquito la línea. Como decimos, al final nos construimos nosotros, hacemos nuestro carácter. Siempre hay personas que tienen una tendencia a comportarse, digamos, de manera no ética, y otras que se comportan de manera más ética, pero al final es por una suma de cosas, ¿no? De características. El comportamiento, digamos, virtuoso viene de repetir hábitos. Es lo que os decía antes. Si nosotros tenemos por costumbre ser personas honestas, decir la verdad, al final, eso, seremos personas honestas. Si practicamos la justicia, seremos justos. Si en cambio somos personas que tendemos a mentir, seremos mentirosos. Nos convertimos en eso, es un hábito, una práctica, ¿no? Esa es un poco la idea de forjar ese carácter moral, ¿no? La idea, como veis, está aquí en negrita, es tener también un compromiso de resolución conforme a la ética, es decir, tenemos que querer, ¿vale? Esa es un poco la idea. Bueno, simplemente que conozcáis, que os suene, o sea, yo introduzco aquí algunos conceptos, insisto, que son densos y los tenéis en el manual, pero simplemente que os suene la teoría de desarrollo moral de Kohlberg, porque es bastante importante. O sea, él simplemente nos habla un poco de la madurez moral que podemos llegar a adquirir como seres humanos, ¿no? Hay como establece una serie de niveles en nuestra madurez moral, unos de ellos orientados, nuestro comportamiento al final dice que al principio, y esto sería también cómo nos comportamos como niños, es que actuamos pues para que no nos castiguen, es decir, si te dicen, si te haces eso te castigo. Entonces nos comportamos un poco así, después ya vamos como madurando y después nos comportamos conforme a unas normas, a unas leyes, y digamos que la madurez moral total consistiría en comportarnos conforme a principios éticos universales y pensando en el bien de todos, en el bien de los demás, ¿no? Ese es un poco el resumen de esta teoría. Ya insisto que como os voy a pasar la presentación, pues podéis ampliar y tenéis además el manual. Aquí está un poquito resumido. La idea de carácter moral, que al final es nuestra capacidad, la madurez moral que adquirimos, como decíamos, con la teoría de Kohlberg, nuestro sistema de valores y la competencia moral. Es decir, al final es ser competentes, es tener esa capacidad, ¿no? Y el compromiso es tener como ese coraje, esa valentía para decir no a ciertas cosas, ¿no? Que al final tienen que ver con la moral. Es un poquito, aquí lo veis explicado, la idea. Aquí se explica más. Como veis, el sistema de Kohlberg, lo que os decía, la madurez moral la alcanzamos cuando estamos en la práctica, digamos, de este comportamiento, ¿no?, más virtuoso. El sistema de valores morales es como el que nosotros tenemos. Todos tenemos como nuestro código moral, personal. Es como que elegimos un sistema de valores y después la competencia moral es esa capacidad que adquirimos, ¿no? Ya digamos que esto se entrena.
Nosotros entrenamos el cuerpo muchas veces, ¿no? Vamos al gimnasio, hacemos deporte. El músculo ético hay que entrenarlo, ojo. Se entrena también. Y esto lo veremos en las empresas. Es que hay que entrenar el músculo ético absolutamente. O sea, hay que practicarlo, hay que trabajarlo, hay que conocerlo. No es solamente, es como el deporte, pensad, lo mismo, ¿no? Pues hay que practicar. La ética también se practica, es un poquito la idea. Como veis, esto de la competencia moral es interesante, ¿no? Porque es la suma de esta madurez moral que tenemos que tener, el sistema moral, y el coraje es lo que nos lleva a actuar al final con rectitud. Pensad que a veces tenemos que tomar decisiones difíciles conforme a la ética, a veces sacrificando nuestro propio interés y beneficio, ojo. Y eso puede pasar en empresas también, en organizaciones. El coraje moral es lo que nos va a dar esa fuerza para tomar esas decisiones, o incluso para defender a otros. Si veis que algún compañero está siendo tratado de manera injusta, si te comportas conforme a la ética, hay muchos dilemas éticos que se podrían ver, situaciones éticas. El coraje moral es el que te lleva a salir en la defensa de ese compañero, aunque no sea tu interés particular, pero es que tienes coraje moral porque estás viendo que es víctima de una injusticia. Después lo veremos, por eso hay códigos éticos en las empresas, donde tú tienes que decir o establecer si un compañero está siendo acosado o tratado injustamente porque es de una procedencia diferente o porque es mujer o por lo que sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Pasar porque no es mi problema? ¿Qué tienes que hacer? Es decir, es que la ética y la moral al final en el día a día son muchas cosas. Y muchas veces tendemos a, no es mi problema. ¿Éticamente es correcto? ¿Creéis que sí? ¿Por qué? Porque eres cómplice. Porque al final eres cómplice, muy bien. Porque al final estás permitiendo una situación injusta. Es que aquí después ya estamos hablando de injusticia, pero si tú estás entrenado, estás acostumbrado a mirar para otro lado, es lo que hemos dicho, tienes el carácter moral, tienes un sistema de valores morales y entonces dices, no, yo actúo conforme a eso, o si no, porque hay que hay que tener este coraje, esta fuerza moral, ¿no?, para actuar, ¿o no? Lo más fácil es decir, no es mi problema. Entonces vamos a ver cómo en las empresas podemos gestionar eso, porque a veces hay situaciones que después generan problemas en el equipo de trabajo, muchas de estas cosas, ¿vale? Por eso estamos viendo este rollo. 3 elementos de la ética, simplemente que os suene. El bien, que ya lo hemos dicho antes. ¿Cuál era ese bien al que tendemos todos? A ver. La felicidad, bien. La eudaimonía, la norma. ¿Cuál es la norma? Digamos que lo que conocemos, es decir, esa guía para el conocimiento teórico. Y la virtud es la práctica. Si no lo pongo en práctica no sirve de nada. La ética al final se practica. No me vale con conocer la norma. ¿Habéis visto? Yo tengo el mapa, lo sé, pero después tengo que ir. Esto es la práctica de la virtud, ¿vale? Son los 3 elementos. Nos quedamos con eso. Hay que citar a fuentes de autoridad. Aquí traigo a Spiderman también. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues ya está. Si somos libres, eso es un gran poder, somos responsables. Esa libertad hay que ejercerla con responsabilidad. Todas nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias, todas, por pequeñas que sea, pensadlo, hasta cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? Es que es así. Así que simplemente ser conscientes de eso, porque es que la ética es algo que nos llevamos puesto, incorporado a todas partes, es muy importante. Resumiendo así, ¿qué aspectos caracterizan la ética? Lo primero, que es algo personal. Ojo, eso, diferencia entre moral y ética. La moral es como de usos y costumbres más de comunidad, más globales, pero la ética es personal, es una decisión personal. Es un saber práctico, eso creo que nos ha quedado claro, ¿verdad? Con la práctica, digamos, de la virtud. Pensamos a largo plazo, siempre con la ética. A veces nos supone sacrificios inmediatos, pero tenemos que pensar a largo plazo, ¿vale? Comportamientos éticos nos forman el carácter, nos construimos nosotros, otra idea fundamental. Nosotros construimos lo que queremos ser. La ética tiene carácter voluntario, no podemos imponer, Ojo, me encanta esta cita de Javier Gomá. Como veis, el bien nos impone, al bien se invita. Y es verdad, no podemos imponer eso, no podemos imponer, tú tienes que ser bueno. Pero sí puedes invitar o puedes ser ejemplar también, ¿no? Con esto. Y la ética racional, tiene que ver con nuestra capacidad de decisión, siempre es racional. Ética y empresa. ¿Hasta aquí bien? ¿Sabemos un poco más lo que es la ética? ¿Sí? Bien, ética y empresa. A ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos puede servir la ética para la empresa, para las organizaciones, para todo? Lo primero es un tipo de ética aplicada.
Es decir, es esto mismo que hemos dicho, pero nos lo llevamos, por ejemplo, a una empresa o a cualquier organización. Hemos visto consecuencias terribles de la falta de ética, que a lo mejor también nos puede servir. Los escándalos estos de corrupción, os sonará alguno, ¿no? Tantos escándalos, las crisis, cuando nos comportamos de manera ética normalmente sale mal, ¿no? Y otra cita que me parece muy interesante y muy ilustrativa aquí: a través de nuestro trabajo no solo hacemos cosas, pensad en cualquier trabajo, sino que nos construimos como personas. O sea, al final, pensad las horas que pasamos o que pasaréis en un trabajo. O sea, pasamos casi parte de nuestros días, la mayor parte es en un trabajo, ¿no? Desarrollando nuestro ejercicio profesional. Lo importante que es que eso al final nos construye como personas. Nosotros cuando vamos a trabajar no decimos, no, es que yo voy a trabajar, en casa soy uno, pero cuando voy a trabajar soy otro. Pero es la misma persona. Con tu mochila de valores y con tu comportamiento y con tu forma de pensar y de elegir. Lo mismo. Entonces nos estamos construyendo también como personas, construimos nuestra empresa. Por eso es tan importante esto de la ética y la empresa. Esta es la idea. La ética en las empresas, si tenéis que quedaros con un atributo fundamental, es generadora de confianza. La confianza al final es lo que mueve la economía, lo que mueve las empresas, lo que mueve todo. La ética, pensad también en las personas, es que al final es esto lo que estamos diciendo. Las empresas son la suma de sus personas. ¿Vosotros confiáis más en una persona ética o no? Una persona que te miente, que te va fallando, que al final, ¿qué pasa? Pues que dices, oye, es que confiar en ti es chungo. Es muy majo, pero es que no hay manera, ¿no? La confianza al final se mina. Con las empresas nos sucede lo mismo. Al final no confiamos en una empresa que nos falla, que no es transparente, que si eres su cliente al final, mira, la información no es honesta, no es clara. La ética genera confianza. Esto es fundamental y además en varios niveles. Lo vemos aquí, esto lo explica Manuel Guillén, que es otro de los autores que citamos muchísimas veces. En estos niveles, primero en el nivel micro de persona, ¿no? Organización y después ya a la comunidad, a la sociedad, porque al final el comportamiento de la empresa impacta siempre en toda la sociedad, ¿no? En la comunidad. Esta es un poco la idea. En las personas, en esa toma de decisiones ética, pensad que todos los días tomamos decisiones, lo que hemos dicho, desde que nos levantamos, llevadlo a una empresa. Es lo mismo, estamos continuamente tomando decisiones, ¿no? Esa es un poco la idea. Y después, bueno, pues ventajas, que el compromiso aumenta, esta es un poquito la idea. Importante. La ética en las empresas, igual que en todo, la podemos tomar desde dos visiones. Una, digamos, basada en la norma deontológica, en el cumplimiento. Es decir, tú vas a una empresa y cuando hablas de algo de esto, todo el mundo, jo, ya, normas, te suena como a restricción. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no. Ese es un enfoque. Pero después hay otro enfoque que está basado en la excelencia. Depende incluso de cómo... del enfoque de la empresa o de cómo redactes incluso un código de conducta, ¿no? Esa es un poquito la idea. Si lo orientamos a cumplimiento, va a ser una orientación, digamos, negativa. Lo que queremos es gestionar riesgos, que no haya problemas, que nadie la líe, esa es la idea. En cambio, si lo orientamos a la excelencia, es que queremos fomentar una cultura ética, una cultura íntegra, ¿vale? ¿Veis un poquito la diferencia de enfoque? Por eso hablamos de la visión de la ética empresarial, es completamente diferente. Aquí lo veis. Podemos basar las políticas éticas en las empresas en el cumplimiento, en la integridad o en la excelencia. En el cumplimiento, lo que hemos dicho, sería un enfoque negativo, digamos, restrictivo. En la integridad, desarrollamos código ético, podemos desarrollar declaraciones de principios, animar un poco a la gente, pero las que se basan en la excelencia son esas políticas que están orientadas al desarrollo de las personas, que no tienen nada que ver. O sea, al bien de todas las personas que trabajan en la empresa, ¿vale? Esa es un poco la idea. No sé si lo veis un poco en cómo sería la cultura, la diferencia de una empresa basada en esto a una empresa en la que cada persona importa, en la que la persona es el centro. Esas empresas que molan, que al final todo el mundo quiere trabajar en ellas, ¿no? Que dices, jo, es que yo soy importante, es que me escuchan, es que me hacen caso, es que además se preocupan por mí y quieren formarme, y no solo en Excel. Porque parece que una empresa solo te forma en ese tipo de cosas. Pues no, cuando le importa resulta que te forman otras cosas. Y resulta que es que le importas como persona y te quiere desarrollar. Y dices, jo, esa es la idea diferente, ¿vale? De tratarte como un recurso a como una persona.
que no tiene nada que ver, ¿vale? Para que veáis un poquito, lo vamos aterrizando. Insisto que si alguno se me duerme, que se puede pasar, paradme, preguntadme o si tenéis dudas, ¿vale? Como veis, lo mismo que estábamos diciendo que el ethos, el carácter personal se forma, el carácter de las empresas también se construye. No es algo predeterminado, que te den un manual y digan, mira, el carácter de la empresa es este. Lo hacemos todos cada día. Igual que el carácter de la clase, lo hacéis vosotros. Habrá una cultura en la clase. La cultura es lo que se respira, ¿eh? Ojo. Y en la UCAM, en la organización, es decir, hacemos un carácter, hacemos una cultura. Esa es un poquito la idea. A ver, aquí, ¿cuáles creéis que son las mayores dificultades para la ética en la empresa? Así que os venga a la cabeza, porque no es fácil. Es decir, no es todas las empresas dicen lo primero, vamos a poner ética a la empresa, venga, que nos mola mucho. No, no suele ser. ¿La ética suele ser cara? Bueno, no cara, pero que tiene gastos. Hay que invertir recursos, ¿no? Quieres decir, cambio. eso es lo primero. Y cada persona, Cambio, cada persona trae una mochila. no es fácil. Como una de las mayores dificultades es unir lo individual con lo colectivo. Ojo, que aquí mismo pensad en una clase. Ya se ve, es decir, siempre hay... Es difícil, ¿no? O sea, que estáis diciendo todas, es que ya lo sabíais. ¿Qué más? ¿Se os ocurre alguna más? ¿Alguna dificultad más? Vale, habéis dicho muchas, pero es que va por ahí todo lo que habéis dicho. Lo primero, el cambio. Ojo, que es que cambiar nos cuesta a todos. A una empresa pensad lo que es mover esa maquinaria. El tema de lo individual y lo colectivo, terrible, y el tema de los recursos, siempre va a haber cosas más urgentes que la ética, ya te lo digo yo. Eso está como al final, ¿no? O sea, que lo habéis dicho fenomenal. Primero, también falta de sensibilidad. Pues alguno dice, ¿para qué esto? Tonterías. Lo que hay que hacer es ganar dinero, ¿no? Después así también nos va. Pero siempre lo urgente se come a lo importante. Vamos en esa línea. Dificultad en medir. Esto de medir, todo hay que medirlo. Porque si no medimos no podemos crecer, evolucionar, no sabemos cómo vamos. ¿Qué pasa? Que esto es un poco intangible. Vamos de los intangibles, es difícil de medir. Hay un grandísimo retorno, por supuesto, en la aplicación de la ética y de la RSC, por supuesto, pero a veces nos cuesta medirlo. Aunque ya hay sistemas como puede ser el ROI, estos temas de impacto social o tal, pero son difíciles, ¿no? Y a las empresas les cuesta, es una dificultad. Distintos enfoques en la aplicación, no es que haya una solución ética para todos, no, es que hay que hacer la medida. No es que llegues tú y digas, mira, esto es la ética para tu empresa, sino que es que hay que ver cuál es la cultura de tu empresa, cómo es tu organización, y hay que hacerlo a medida. Y eso es un poco difícil, como ha dicho vuestro compañero, son recursos, ¿verdad? Hay que dedicarle un tiempo, hay que dedicarle una inversión, lógicamente. Y entender la actividad empresarial como algo que no se separa de la ética. Esto sí me gustaría verlo en la parte de valores, porque es una parte que tocamos en valores. Mucha gente ha entendido, y esto viene de una teoría económica, que tengo la otra parte, del Homo economicus y el Homo humanus, que parece que están enfrentados, ¿no? La teoría económica separaba toda la ética, todo lo que es la parte moral, digamos, de la actividad económica. Es como algo que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces viene un poquito por ahí. Así que lo habéis dicho. Y ventajas, las hemos ido diciendo, pero las dejo aquí, simplemente no me voy a detener. Por supuesto, sobre todo gestión de riesgos. Es decir, ser responsable es más rentable, y es que es verdad. Es que al final nos ahorramos disgustos todos. O sea, que va un poco por ahí, genera cohesión, una cultura organizacional fuerte. Bueno, muchas cosas, no me voy a detener, lo tenéis aquí.